Corría el año 1863, durante la Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó que el último jueves de noviembre sería conocido como el Día Nacional para dar gracias. No era la primera vez, de hecho, el primer presidente de los Estados Unidos, el presidente George Washington, en 1789, proclamó el primer día de gracias en los Estados Unidos para expresar gratitud a Dios y felicidad por la conclusión satisfactoria de los Estados Unidos venciendo la guerra de independencia. Para entonces, hermanos, no todas las colonias estaban bajo el mismo gobierno. Lo más relevante, hermanos, de estos dos eventos, uno de 1789 y el segundo de 1863, fueron lo que lo rodeaba. La primera de ellas, en 1789, se daba gracias porque habían salido victoriosos de una guerra. Hubo miles de muertos, pero los que quedaron vivos, aún así el presidente dijo, vamos a dar gracias. El segundo evento, que en el año 1863 se encontraba no después de una guerra, sino durante la guerra civil, el presidente Abraham Lincoln, creyente en la Biblia, dijo, hoy vamos a dar gracias. El último jueves de noviembre. Si usted busca cómo decía el señor Lincoln, él proclamó y dijo lo siguiente: encomiende a su tierno cuidado a todos aquellos que han quedado viudos o viudas, huérfanos, dolientes o sufrientes en la lamentable lucha civil, y que sane las heridas de la nación. Ambos presidentes, creyentes en Dios y en su palabra, mostraban una obediencia a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que se encuentra en Primera a los Tesalonicenses 5:18, y dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida difícil han sido capaces de dar gracias a Dios en medio de una guerra. Lo que escribió y está escrito en sus cartas y también en la historia y en documentos nacionales es de gran valor para esta nación. Porque el señor Lincoln no escribía dad gracias porque vamos a vencer o porque hemos vencido. No, él dijo, vamos a encomendar a Dios en su tierno cuidado a todos aquellos que han sido dolidos, aquellos que han perdido a un ser querido o han quedado desamparados en la lamentable lucha civil. La iglesia de Tesalónica, hermanos, cuando Pablo escribe, dad gracias en todo, se encontraba por persecución. Además, comenzaron a desviarse de las enseñanzas de Pablo y las responsabilidades que tenían como cristianos a tal grado, hermanos y amigos, que esta carta Pablo se las escribe y les dice, oigan, ustedes muchos dicen que ya va a venir Cristo y por eso han dejado de trabajar. Por eso han dejado de ser responsables con Dios, por eso han dejado de predicar el evangelio y han dejado a Dios a un lado. No podemos hacer esto, y Pablo les llamó la atención. Muchos de ellos, hermanos, dejaron de seguir las enseñanzas de Dios a través del apóstol Pablo. Quiero invitarles, hermanos, tomando esto en cuenta, de situaciones de esta nación que tomó como iniciativa establecer un día al año de dar gracias a Dios en todo, sea lo que sea. Quizás sea pérdida,
Porque imagínense cuánta pérdida no existe en una guerra. O después de haber salido una guerra y haber tenido la victoria, pero acordarse, ahí estuvo mi papá, estuvo mi hermano, mis tíos, mi abuelo, que ya no están con nosotros. Y aún así, conmemorar a toda una nación y decirles, vamos a dar gracias. Quiero que en primer lugar, hermanos, veamos que estos hombres de Dios que dirigieron a esta nación, lo hicieron en primer lugar por su persona. Fueron dadores de dar gracias a Dios por la persona de Dios, no por las circunstancias. Porque si me permite decirle, ¿quiénes de ustedes serían capaces de dar gracias a Dios ante la pérdida de un ser querido? Bueno, la Biblia lo enseña, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En el Salmo 136 que acabamos de leer, Salmo 136, hay una palabra o una expresión que se tradujo al español como porque para siempre es su misericordia, o alabad a Dios, y así comienza el Salmo. Pero es una palabra, hermanos, una expresión que es yadaj, así con Y-A-D-A-J, pero se pone H en el original, pero se pronuncia como J y es yadaj. Y es una expresión que da a entender una persona que extiende su mano en agradecimiento. Es decir, cuando usted hace esto, ¿alguna vez le han enseñado a hacer esto? ¿Qué significa? Gracias, muchas gracias. De hecho, en lengua, ¿verdad? Perdón, en señal se le hace así, ¿verdad? Si no mal recuerdo, gracias, thank you, gracias. Esta expresión los judíos la hacían comúnmente para expresar su gratitud a Dios, pero ellos no lo hacían con una mano, sino que utilizaban todas sus dos manos y le hacían así, gracias. Después de comer, ellos decían, bendito sea Dios que nos concedió el alimento. Se iban a acostar, bendito sea Dios que nos dio el día para trabajar y ahora nos dio un descanso. Al levantarse se levantaban y muchos de ellos arrodillados extendían sus manos en agradecimiento así, de esa manera, y decían, gracias Dios por el descanso, ahora me voy a trabajar. Era una continua manifestación que estaban agradecidos por la persona de Dios y lo que hacía con ellos. En español se tradujo alabad. En inglés lo tradujeron como dad gracias. Si usted lo ve en el inglés, dice give thanks to the Lord. Pero lo que importa, hermanos, aquí no solamente es alabar o dar gracias, es la expresión. La expresión manifestaba un agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho, ya sea descansar, trabajar, comer, la familia. Todo eso involucraba la vida de los judíos. Y era una manera de expresar en este salmo la personalidad de Dios a través de su bondad, su divina providencia, su divina protección. Dios, hermanos, veía esto y se agradaba de esta expresión. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que nuestra manera de expresarnos hacia Dios es de agrado a Él o de desagrado. Cuando nosotros tenemos esta actitud, hermanos, de agradecimiento, quizás ustedes y yo no tengamos este hábito, lo cual es muy bueno, se lo animo, ¿verdad? Pero sí dar gracias a Dios por el alimento, antes de comer, después de comer, por ir, aunque sea, hermanos, a descansar. Usted podrá quejarse, va a decir, el colchón parece piedra, la almohada parece piedra, ¿verdad? Estas sábanas están sucias, pero tiene un lugar donde descansar. Y no muchos tienen ese privilegio. Quizás tenga agua fría o caliente o ambas, pero las puede disfrutar con más normalidad. El gas, quizás también, hermanos, un par de zapatos, el alimento, el calzado. Dios, los judíos siempre decían esto, gracias.
En Deuteronomio 7:9, hermanos, fíjense lo que dice Dios acerca de los que guardan sus mandamientos. Dice, conoce pues Jehová tu Dios, que Jehová, perdón, tu Dios es Dios. Pero fíjense cómo es ese Dios, hermanos. ¿Cómo es? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, pero no a todos, hermanos. Él no se compromete a bendecir o a cuidar a aquellos que desobedecen voluntariamente su palabra. Él dice a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto, hermanos? Hasta 1000 generaciones. Se dice pronto, hermanos, 1000 generaciones. Dios sigue cumpliendo su pacto, hermanos, y sigue siendo fiel. Y por su persona debemos de estar agradecidos. Número 2, por su provisión, hermanos. En el Salmo 136, versículo 5, quiero leer el 5, por favor, sígame con su vista, si lo tiene. Dice Salmo 136, versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. En el año de 1621, durante el otoño fue conocido el primer día de gracias. 90 hombres de la tribu de Wampanoag y 52 colonos en lo que ahora es Plymouth, Massachusetts, se reunieron para compartir el alimento y dar gracias a Dios por la cosecha. Los colonos, hermanos, estaban especialmente agradecidos a la tribu de Wampanoag por su ayuda y por haberles compartido el conocimiento para la siembra. Si usted lee la historia, hermanos, no fue nada sencillo. Hubo conflictos, hubo diferencias, hubo muerte, hubo malos entendidos antes de todo eso. Pero llegó un momento en la vida de estos colonos donde ellos se dieron cuenta que necesitaban la ayuda. Necesitaban que alguien de ahí que habitaba, y en este caso la tribu de Wampanoag, les enseñara a cosechar. Fueron tan humildes que dijeron, necesitamos provisión y necesitamos que alguien nos enseñe. Y muchos de estos hombres de esta tribu ya hablaban inglés porque ya habían venido antes otros colonos y les habían enseñado el inglés. No todos, pero algunos de ellos. Y comenzaron a enseñarles la tierra, cómo labrarla, cómo producirla y en qué momento se debía de sembrar, que sí, que no. Porque era una tierra nueva para ellos, era diferente. No era el mismo frío, no eran las mismas necesidades que ellos venían de distintas tierras como Holanda, Alemania, venían de Inglaterra, de otros países, de los países altos y bajos, y llegan a una nueva tierra y Dios les manda la provisión a través de la siembra. No fue sencillo, hermanos, muchos murieron. De hecho, si me permite darle nuevamente el número, estos 52 colonos invitaron a 90 hombres de la tribu de Wampanoag. ¿Quiénes eran más, hermanos? Los de la tribu. Pero estos hombres, colonos creyentes en Dios, porque eran la gran mayoría de ellos, hermanos, de hecho, aquí se formó, ¿verdad?, con puritanos, la gran mayoría eran puritanos de los Estados Unidos, hermanos, eran casi 1,000,000 los puritanos, y ellos creen en la pureza de la Biblia. Y así fue como se forma este país. Y ellos invitan y les dicen, gracias por ayudarnos a sembrar y ahora tener provisión. Los invitan, comen, pero dan gracias a ellos y también a Dios. Y existe un principio, hermanos, divino respecto a la provisión. Quiero que me acompañes a meditarlo. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque este principio ha sido olvidado en todas las naciones, aún en la misma nación donde se le escribió esta orden. Y se encuentra en Deuteronomio 15,
los versículos del 1 al 11. Ahorita acabamos de leer que Dios fue quien creó esta tierra. Él la conoce y Él, ¿saben una cosa? Hace llover y hace que produzca la tierra. Pero ¿saben qué también hace, hermanos? Acerca de los hombres y mujeres que no quieren obedecer, la hace como hierro. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no va a dar alimento. Traigan a los mejores estrategas. Si no se obedece a Dios, la tierra va a ser como hierro y no producirá. Y Deuteronomio 15, los versículos del 1 al 11, nos enseña a Dios un corazón para proveer y ser de bendición a otros. Fíjense lo que dice, hermanos. Cada 7 años harás remisión. La palabra remisión significa cancelamiento de deudas. Cancelarás las deudas. Y esta es la manera de la remisión, es decir, que cancelarás la deuda. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de ¿quién, hermanos? De Jehová. Dios le dijo a su pueblo, sí puedes endeudarte, sí puedes pedir prestado y puedes prestar, pero al 7º año, ¿qué harás? Cancelarás la deuda. Pero fíjense el corazón de Dios tan bueno. Del extranjero, demandarás el reintegro. Prestaste 1,000, que te reintegre 1,000, pero si ya te pagó 500, nada más que te regrese 500. No vas a cobrar interés. ¿Se fijaron? Y luego agrega, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, es decir, hermano de la nación de Israel, en este caso entre hermanos, lo perdonará tu mano. Fíjense lo que ve así, ¿por qué razón lo hace Dios, hermanos? Y uno analiza el mundo y dice, con razón, fíjense, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. ¿Qué hace Dios, hermanos, cuando nosotros obedecemos? Bendice. No va a faltar, hermanos. No va a faltar. Pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? Acapara. Y me debes, pues ahora les intereses. Y me vas a tener que pagar 3 veces lo que te presto. Bueno, que me vaya siguiendo. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. ¿Qué hace Dios, hermanos? Bendice. La riqueza no viene de los intereses o de lo que me pagan. ¿Está mal entonces invertir? No, no está mal, hermanos. ¿Está malo prestar y recibir reintegro o intereses? No, no está mal. Aquí lo enseña. Pero enseña que la bendición no proviene de ahí, sino ¿de dónde, hermanos? De Dios. Y si utiliza eso, qué bueno. Pero Dios es el que va a proveer la bendición. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso significa que carece de lo necesario para vivir, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cuál es ese pensamiento, hermanos? Y ahí dice, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. O sea, aquellas personas que dicen, este gandaya nada más viene a pedir porque sabe que es el año 6º y en el año 7º le voy a tener que pedir perdonar toda la deuda. Qué desgraciado. Dice Dios, cuídate de tener ese corazón perverso. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas,
porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Qué triste, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las naciones han decidido no hacer esto, no ser bondadoso. Ahora quiero hacer un paréntesis, hermanos. Ahora existe una manera de hacerse filántropo bien sencillo. Yo conozco muchos de ellos, ¿verdad? Ahí salen en las noticias, que en realidad no utilizan su dinero para bendición. No, no lo hacen, hermanos, ¿sí? Y es historia. Usted lo puede ver, lo puede buscar. ¿Sabe qué hacen? Ahí ven al vecino. Mira, soy filántropo. Gobierno, no me cobres porque soy filántropo. Eso está en contra de Dios, hermanos, ¿eh? Pero bueno, esos ya darán pago según Dios lo vea. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pregunta, hermanos, ¿Dios se va a quedar con la bendición cuando usted bendice a otros? No, hermanos, no lo va a hacer. Y Dios sí ve el corazón y dice, Leobardo, no seas mezquino. ¿Se imagina que Dios le diga eso a usted? Puedes hacerlo, comparte, yo te voy a bendecir. No lo traigo aquí, hay un proverbio que dice, el que presta al pobre, a Dios presta. Si alguien lo tiene, búsquelo. Sí, ahorita lo vemos. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar con una deuda? No. Deuteronomio 32:39 dice, hermanos, Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hasta rima, hermanos. Está precioso este pasaje. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios, si dijo que iba a bendecir a aquel que con gratitud a Dios bendice a otros, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Va a bendecir. Y tú puedes prestar, le presté dinero y necesito acá. Dios dice, por prestarle a él, yo te bendigo en todos tus hechos. Dios nunca se queda con nada, hermanos. Yo entiendo, hay veces que no se va a poder, que bueno, la Biblia enseña también eso. Lo vimos en los diezmos y ofrendas, si usted puede ver ese mensaje, vimos que a veces Dios dice, si no tienes, no hay problema. Si no pudiste progresar, está bien, no tienes que dar, no estás obligado. Pero cuando Dios te ha bendecido, ¿qué pide Dios de nosotros, hermanos? Bendecir a otros con gratitud. Eso es algo personal, hermanos, y es de acuerdo a su relación con Dios. Cuanto más lo experimente, más lo va a disfrutar y más lo va a hacer con tanta naturalidad, pero tiene que experimentarlo. En tercer y último lugar, ¿cuál era el proverbio? Proverbios 19:17. Nueva versión internacional, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no se va a quedar con nada, hermanos, con nada. En tercer y último lugar, hermanos, vamos a ser agradecidos a Dios, no solo por su persona, ni por su provisión, sino también por sus promesas. Hermanos, la gratitud hacia Dios es un reflejo de tu vida espiritual interior, de cómo aplico el conocimiento bíblico hacia los demás y obviamente el valor que tengo por Dios y mis hermanos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, rápidamente cómo es que Dios cumple sus promesas. Porque hay gente que me dice, pero ¿cómo Dios cumple sus promesas? Quiero compartírtelo rápidamente. Y aquí está. Número 1, vamos a 2 Corintios 7:1. Si tú quieres que Dios cumpla sus promesas en ti, que nunca te falte el alimento, que nunca te falte el calzado, así como dice Mateo capítulo 6, que todo se te añada porque tú buscas el reino de Dios. Bueno, vamos a 2 Corintios 7:1.
Y dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No nada más lo físico y visual, sino también lo más importante, de lo que nadie ve. Y ahí cómo batallamos, ¿verdad? Tú puedes decir, ir en un buen tacuche, ir bien vestido, limpiecito, pero con un corazón o una mente perversa. Y te lo digo, yo he estado ahí. Y no es agradable, hermanos, porque cuando Dios lo ve y te dice: Leobardo, estarás muy bien, muy limpio, pero tu corazón está contaminado. Tienes malos pensamientos, malas actitudes, te crees superior, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios dice: límpiate de eso. ¿Quieres mis promesas? Límpiate de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué, hermanos? En el temor de Dios. La perfección de la santidad de Dios no nada más es en lo externo, sino también en lo interno. Porque es muy fácil poner apariencias, pero el espíritu es lo que produce que Dios cumpla sus promesas. Temor de Dios, hermanos. No miedo, sino respeto por quién es Él. En segundo lugar, fíjate lo que dice Hebreos. Ese es el primer paso. Limpiémonos. ¿Queremos las promesas de Dios? Limpiémonos en carne y espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Jesucristo. Él es el mediador de un mejor pacto, porque Cristo dijo en Mateo 26, 27 y 28, este es el nuevo pacto. ¿En dónde se encontraba ese pacto, hermanos? En su sangre, en su vida. Y Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, la vida de Jesús es el nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿dónde se encuentran las mejores promesas de Dios? En la fe en Cristo Jesús, solo en Jesús. Ya Dios no acepta mi sacrificio animal, no acepta mis buenas obras, eso ya Dios no lo acepta, acepta solamente el sacrificio de Jesús y mi fe en Él, porque Él es el que es el mediador entre las mejores promesas y Dios. Y finalmente, hermanos, Hebreos 6:12, si puede regresar un poquito conmigo, dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis, no sea, ¿qué es un perezoso, hermanos? Una persona que no le gusta trabajar o que es lenta en hacer las cosas. No haga las cosas lentas. O sea, si hay que hacerlo, si hay que cambiar cosas, si hay que buscar de Dios, hágalo ya. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino a imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Limpiémonos de contaminación de carne y espíritu. Carne, hermanos, se refiere quizás a todo aquello que usted y yo hacemos físicamente. Por ejemplo, puede ser inmoralidad sexual, pornografía, adicciones, ser agresivo, ser una persona que no cuida, ¿verdad?, su nombre. Y lo espiritual, hermanos, es lo que nada ve. Ese deseo de venganza, esos malos pensamientos, también de inmoralidad, etcétera, etcétera, odio, insultar. No dicen: qué bonito te ves, qué guapo, hermano, qué bien se ve esa camisa, ¿verdad? Pero por dentro, qué horrible se ve, ¿verdad? O me da gusto verte, ¿para qué vino, verdad? Eso se refiere el espíritu, nadie lo ve, hermanos. Hay que limpiarnos. Y en Hebreos 8:6, la fe en Jesucristo, y sobre todo, hermanos, Hebreos 6:12, paciencia, y Dios cumplirá sus promesas. Es una decisión, hermanos, ser agradecido, sea cual sea tu situación. Como en 1789, quizás tuviste pérdida, pero después de eso le das gracias a Dios por la victoria. O estás en medio de la guerra civil, de una guerra, y dices a ti mismo, te ordenas: voy a ser agradecido. Te doy gracias, Señor, por esto, por aquello.
y encomiendo en ti mi vida, mi familia, mi hogar, mi situación. No hay nada peor, hermanos, que un corazón malagradecido. ¿Sabes por qué? Hay gente que me dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Comienza a ser agradecido. ¿No me lo crees? Primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Seamos agradecidos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos profundamente por la oportunidad que nos das de meditar en estos eventos, Padre, históricos que han marcado a una nación y que hasta la fecha se nos concede a nosotros el privilegio de disfrutar, de tener un corazón agradecido. Estos hombres de Dios que creían en la pureza de la Biblia, en la verdad de Dios y aún en medio de las dificultades, de la pérdida, del dolor o de la victoria, fueron capaces de dar gracias a Dios en todo. Extendieron sus brazos y sus manos ante ti en señal de agradecimiento, dándote la honra y la gloria y las gracias a ti por tu persona, por tu provisión y por tus promesas. Te pedimos, Señor, por favor, que también ahora de parte nuestra recibas este agradecimiento. Te agradecemos porque eres bueno y eres fiel, porque a través de Jesús existe esperanza y perdón. Y yo pregunto aquí a la gente si hay alguien que no ha sido agradecido en Cristo Jesús, por la vida de Cristo Jesús y de haber muerto en una cruz. Hoy es el momento. Quizás tú no le has entregado tu vida a Cristo. Esta es la primera voluntad de Dios, que en Cristo Jesús le agradezcas y comprendas el mensaje por el cual Él entregó su vida y murió en una cruz para pagar por tus pecados. No hay otra manera de recibir las promesas de Dios. Recibirás la misericordia, la gracia, porque sobre todos Dios hará llover, sobre todo disfrutarás el aliento en tu vida, disfrutarás quizás de la familia, de un estudio, de trabajo, de negocio, pero no recibirás las promesas eternas de Dios y solo se reciben a través de Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Jesús y decir, yo he sido malagradecido? Ese pecado de malagradecimiento, ¿quieres pedirle perdón a Dios? Levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Hoy hay que pedirle a Dios perdón. Puede bajar su mano. Dios les bendiga. Y decir de ahora en adelante, Señor, me duele esto, pero encomiendo como ordenó el presidente Abraham Lincoln. Les ordeno que cada jueves, último jueves del mes de noviembre de cada año, encomienden a su tierno cuidado a todos aquellos que han quedado viudos, huérfanos, dolientes o sufrientes en la lamentable lucha, y que sane las heridas de la nación. No era sencillo, pero lo ordenó. Y hasta la fecha de hoy, hermanos, ustedes y yo podemos disfrutar de esta verdad. 161 años después. 161 años después, aunque la gente no sea agradecida y lo vea desde otra perspectiva, usted y yo no, porque sabemos el origen. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.